El tema a tratar hoy día, como les decía, va a ser cómo los variadores de frecuencia operan para modificar la velocidad, pero no solo la velocidad, también el torque, la corriente, la potencia en los motores de inducción. Entonces, primero debemos recordar la ecuación característica que nos permite identificar cómo se puede controlar la velocidad en estos motores. Entonces, recuerden, aquí tenemos la ecuación donde n corresponde a la velocidad de rotación en revoluciones por minuto. Obviamente, f es la frecuencia que está dada en Hertz. 1 menos s es un factor que se calcula y donde se considera el deslizamiento. Y p corresponde al número de polos presentes en la máquina. Esta fórmula también la pueden encontrar en una expresión más reducida, como 60 por F partido por pares de polos, menos el factor de deslizamiento. Claro, en vez de ser 120 y polos, aquí aparece pares de polos. Entonces, al fin y al cabo, el 2 que está acá multiplicando 2 por 60 baja y transforma en los pares de polos. Pero es básicamente la misma expresión, simplemente es un desplazamiento del factor 2 que está arriba o está abajo para transformarlo en polo o pares de polo. Entonces, ¿qué podemos deducir a partir de esta ecuación? Podemos deducir que si necesitamos o queremos cambiar la velocidad de un motor, tenemos que modificar estos parámetros. ¿Qué parámetros podrían ser? Podríamos modificar el deslizamiento. Digamos que modificar el deslizamiento, lo cual tendría que ser con algún sistema mecánico para frenar el motor, bueno, no tenía sentido, o es de diseño, de cuando la máquina se construye y se fabrica con cierta característica técnica, por lo que ese parámetro en general no es un parámetro muy manejable. El otro parámetro que se podría modificar, que ya tiene algún grado de manejo, corresponde, corresponde a los polos. Nosotros podríamos tener en el devanado del motor, ¿cierto? Recuerden que estamos hablando de un motor de inducción trifásico, entonces por cada fase vamos a tener, por ejemplo, polo norte y sur en algún momento, sur, norte y sur, donde tendríamos agrupada la fase R, la fase S, la fase T, mejor dicho, visto del lado del motor, ¿cierto? Esto sería un B, W y Z. Entonces, en este caso, este motor, por cada fase, ¿cierto? Tendría dos polos, polo norte y un polo sur, donde acá tenemos una fase, otra fase y otra fase, y constructivamente va a tener más de una bobina, va a tener grupos de bobinas, ¿ya? Pero esas bobinas se van a interconectar, ya sea con un eh, bobinado del tipo imbricado u ondulado, para generar un polo.
Pero nosotros ya podríamos calcular esto diciendo que este motor, el N que va a tener va a ser 120 por la frecuencia estándar en Chile es 50, partido por los polos por fase, en este caso, dos polos por fase. Lo que aquí nos daría 6, 1, y nos daría que N vale 3000 factorizado por 1 menos S, donde S es una función que va a depender, que va a partir, no sé, desde 1 hasta 0,02, 0,05, dependiendo de la velocidad nominal que tenga el motor. Por lo tanto, cuando S vale 1, la velocidad es 0, significa que el deslizamiento es máximo, el motor está detenido. Y en la medida que el motor empieza a avanzar su velocidad, el deslizamiento empieza a caer y el motor empieza a aumentar su velocidad de giro. Pero podríamos decir que a velocidad nominal, este motor, que esta velocidad, 3000, sería lo que se conoce como su velocidad sincrónica, a la velocidad que va a estar presente el campo magnético giratorio. Pero como nosotros sabemos que este motor tiene deslizamiento, para un motor de dos polos, su velocidad sincrónica, que sería ns, es 3000 revoluciones por minuto, en 50 Hz. Pero una nr, que sería la velocidad del rotor, va a ser entre 2800 y 2950 RPM aproximadamente. Se va a mover su velocidad nominal, ¿cierto? Velocidad nominal. De tal forma que 1950. Que cuando nosotros conocemos los pares de polos que está construido el motor, tenemos directamente el indicio de su velocidad sincrónica, el cual es un valor que podemos calcular sin problema, y a partir de ahí, en función del deslizamiento, tendríamos la velocidad efectiva de giro del motor, dependiendo del diseño de la máquina, del deslizamiento que se definió. Ahora, ¿qué pasa si ese motor, en vez de tener dos polos por fase, tuviese cuatro polos por fase? Por fase tuviese cuatro polos. Siempre van a ser en pares. Podría tener seis polos. Podría tener ocho polos por fase. Podría tener 10 polos por fase, según la construcción. Entonces, para esos casos, haciendo la misma analogía, tenemos que reemplazar en la fórmula. Por ejemplo, n sería 120 por 50, pero ahora partido por 4, menos el deslizamiento. Entonces esto nos daría 1, 30, serían 1500 menos el deslizamiento. Si n fueran 6 polos, nos da 120 por 50, dividido en 6, 1, 20, 1000 RPM menos el deslizamiento. ¿Se fijan? Acá si n ahora fuera 8, serían 120 por 50 dividido por 8, 1, 15, 750 revoluciones menos el deslizamiento. Y por último, si fueran 10, nos da 1, 12, 600 revoluciones menos el factor de deslizamiento. Por lo que cambiando la cantidad de bobinas, aumentando y disminuyendo la cantidad de bobinas por fase, logramos tener un cambio de velocidad. ¿Ya? Ahora, no es común que un motor tenga más de una posible conexión. Existen, se llaman motores multivelocidades o motores Dalander, que tienen dos velocidades, inclusive en algunos casos hasta tres velocidades, y según su grupo de conexión se podría llegar a eso, pero no es un motor común. El motor común se diseña con una cantidad de polos definidos, ¿ya? Por lo que, aunque se puede cambiar la velocidad
a partir del número de polos, eso también va a depender de la construcción del motor. Por lo que, y lo otro es que tenemos rangos finitos de velocidad. No tenemos posibilidad de muchas velocidades. Vamos a saltar de 3000, que era la primera, ¿cierto? Aquí nos quedaba 3000, 1 menos S, 1500, 1000, 750, 600 y así sucesivamente. Digamos que los motores comunes son hasta aquí, con dos polos o cuatro polos, o un par de polos por fase, o dos pares de polos por fase. De aquí hacia abajo ya son motores que son, entre comillas, más escasos, pero que los fabricantes también los tienen en sus catálogos. Pero normalmente son motores que si uno desea comprarlos son a pedido. Entonces, ¿qué nos va quedando como el factor a modificar para variar la velocidad de forma, entre comillas, simple? La variación de frecuencia. Porque en esta misma ecuación, si yo ahora cambio la frecuencia, generalmente cuando yo cambio la frecuencia, vamos a trabajar entre una frecuencia mínima y una frecuencia máxima. ¿Ya? Y en función de eso vamos a tener velocidades, no sé, pues, la frecuencia máxima generalmente va a ser la frecuencia de la red, supongamos 50 Hz. Y la frecuencia mínima va a ser una frecuencia que evite que el motor sufra un calentamiento o va a ser asociada al proceso que nosotros queremos manejar, a la velocidad que queremos que el motor gire. Pero podría ser cero, sí, esta podría ser cero la frecuencia mínima, ¿ya? Pero también podría ser un valor distinto. Entonces nosotros podríamos regular este motor, suponiendo que tiene dos polos, para que a frecuencia máxima, la velocidad máxima, si lo llevamos esto mismo a RPM, por ejemplo, sean 3000, menos el deslizamiento, ya, esto 1950. Lo voy a trabajar como sincrónico, pero en realidad dependería del motor. Y podríamos decir que la velocidad mínima sea 1000, por lo que cuando el motor arranque, rápidamente aceleraría y llegaría a 1000, se quedaría en 1000, y si después cambiamos la frecuencia, nosotros podríamos ir cambiando las velocidades a cualquier punto hasta llegar a la velocidad máxima. De hecho, en el estricto rigor también nos podemos pasar de esta velocidad. Nosotros podríamos poner la velocidad máxima hasta valores bastante altos, como por ejemplo 120 Hz, y en algunos variadores de frecuencia podríamos 400 Hz. ¿Qué pasaría ahí? Claro, el motor va a girar más rápido, pero vamos a ver un poco más adelante cómo afecta eso al desempeño del motor y que, claro, el motor tiene una potencia. Esa potencia va a depender de la velocidad de giro y va a depender del torque, por lo que tampoco podemos infinitamente aumentar la frecuencia regulando la potencia. Consultas. Nosotros modificamos la frecuencia, estamos modificando directamente la velocidad, pero no solamente la velocidad, ¿m? Porque cuando nosotros modificamos la frecuencia, los variadores de frecuencia o convertidores de frecuencia también están modificando la tensión que llega al motor. Entonces están variando la velocidad del campo giratorio y de esa forma están variando la velocidad de rotación de la máquina. Ahora, si recordamos un poco de las máquinas, a nosotros nos interesan varias cosas. Nos interesa el torque, nos interesa la velocidad. Y la potencia de la máquina es igual al torque por la velocidad. Si nosotros, por ejemplo, disminuimos la velocidad del motor, podríamos disminuir el torque, de tal forma de tener un control de potencia. O podríamos disminuir la velocidad y mantener el torque constante para
mantener un control de potencia más preciso. Efectivamente, esto es lo que se realiza comúnmente. Se hace un control sobre esas dos variables, se controla el torque y la velocidad. Ahora, en un motor, el torque va a depender del flujo magnético presente en él, ahí sí, me pasó, aquí. Podemos escribir el torque como una constante que depende del motor por el flujo magnético o magnetizante y por la corriente del rotor. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos generar este flujo magnetizante? Lo podemos generar, de nuevo, aquí hay una constante que de nuevo depende del motor, K1 y K2 dependen del motor, digamos, del modelo del motor, de la fabricación del motor. Y B sobre F es el voltaje aplicado y es la frecuencia aplicada. Y esto efectivamente es lo que realiza el variador de frecuencia en uno de sus modos de control. Los modos de control típicos del variador, modos de control. El más común es justamente ese, se llama control B sobre F. ¿Qué es lo que hace ahí el variador? Regula simultáneamente el voltaje que aplica al motor y regula la frecuencia que está aplicando al motor. O sea, no solamente modifica la frecuencia, simultáneamente cuando modifica la frecuencia también está modificando el voltaje. Entonces, esta ecuación, el torque, podríamos agruparla de otra forma, podríamos decir esto es K1 por K2 por la corriente y eso multiplicado por B sobre F, donde como les dije, estos son parámetros, son constantes de diseño de la máquina, esta corriente depende de la carga, por lo que todo esta depende de la carga, pero nosotros podemos, con la relación BF, ajustar la corriente para que tengamos un torque constante. Y para hacer eso, como les digo, el variador no solamente modifica la frecuencia, también modifica el voltaje. A ver, realicemos un ejemplo de cómo podría ser esto. Pero supongamos que tenemos un motor de un torque de 4 Nm, un voltaje de 400 volts y una frecuencia de 50 Hz. Ahora sí que tenía problemas con el lápiz de la tablet. Entonces, la potencia va a ser igual al torque por la velocidad. Y esa ecuación
podríamos determinar la potencia en watt, por ejemplo, en la siguiente forma. El torque en newton metro por la velocidad en revoluciones por minuto, y eso dividido por 9,55, que nace de multiplicar la frecuencia angular y dividirla por, en este caso, por los 2pi radianes, por los 6,28. Entonces, supongamos que este motor tiene 4 newton metros. Gira a una velocidad de 2900 revoluciones por minuto. Una RPM, 2900 revoluciones por minuto. Eso nos estaría entregando un torque de 2900 por 9,55. Sería que la potencia en watts de este motor, 11.600 dividido por 9,55, 1214 watts. Si lo quisiéramos pasar a HP, lo tenemos que dividir por 746, aproximadamente 1,6 HP. Ese sería el motor que nosotros estaríamos controlando, eh, o a partir de ahí podríamos nosotros determinar para este motor el torque máximo. Entonces el torque máximo para esta máquina son 4 newton metros. Y esos 4 newton metros va a ser el torque que está definido a velocidad nominal, más que el torque máximo, el torque nominal. A partir de ahí voy a estimar los valores, porque yo podría decir K1 por K2 por I2 por ¿cuánto es el voltaje máximo? 400. Y la frecuencia es 50. Entonces eso es 8. K1 por K2 por I2 por 8. De ahí tiene que ser igual a los 4 newton metros. Por lo que de ahí yo podría determinar aproximadamente cuánto debe valer K1 por K2 por I2. K1 por K2 por I2 va a ser igual a los 8 newton metros dividido por, o sea, 4 por 8. Va a ser aproximadamente 0,5. Si se fijan, los factores K1 y K2 van a ser, uno de los dos va a ser mucho menor que uno, porque la corriente en el rotor va a ser alta. Van a ser, para este caso, con una potencia de 1200 watts, la corriente van a ser varios decenas de amperes, 50, 60 amperes en el rotor, por lo que estas constantes van a ser valores pequeñitos, 0,025, 0,03 la multiplicación de los dos. Entonces, para simplificar el cálculo, vamos a decir, como ya hicimos, que en este motor K1 por K2 por I2 valen 0,5. Entonces podríamos reemplazar o simplificar la fórmula del torque, va a ser igual a 0,5 por B partido por F. Entonces tomamos esas tres y las evaluamos considerando que la corriente es constante, haciendo esa simplificación.
Entonces ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero mantener el torque constante? Dijimos que el torque eran 4 newton metros y yo bajo la frecuencia a la mitad. En vez de 50, 25. Entonces yo también podría calcular ahora cuánto debería ser el voltaje que aplique el motor. La misma idea, entonces colocamos los 4 newton metros, va a ser igual a 0,25 por V dividido en 25, por lo que el voltaje debería ser los 25 Hz por los 4 newton metros dividido por la constante, por el cálculo. Nos daría que en este caso eso es 100 dividido en 0,5. Deberíamos aplicar 200 volts. ¿Se fijan? Si la frecuencia bajó a la mitad, para mantener el torque constante, el voltaje debería bajar a la mitad. Entonces, el variador de frecuencia va a estar haciendo esto en todo instante. Si usted baja o sube la frecuencia, va a estar ajustando el voltaje para mantener un torque constante. Si es que está en el modo de torque constante, que es uno de los modos de trabajo. Ya, continuamos. Eso quedaría un gráfico de esta forma, donde, si se fijan, el variador, considerando esta relación BF para lo que es torque constante, vamos a tener a frecuencia 0, voltaje 0, y a frecuencia B o frecuencia nominal, vamos a tener un voltaje nominal. De tal forma que vamos a tener una relación entre los dos. Esa se va a mantener lineal, va a ir aumentando la frecuencia, aumentando el voltaje que llegue la carga para mantener el torque constante, solo hasta este punto. ¿Por qué no podríamos seguir acá aumentando el voltaje infinitamente? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este motor fuera de 50 Hz y yo lo alimento con 75 Hz? Y acá fueran 400 volts. Si siguiera en la recta original, yo debería alimentar el motor con 600 volts. Si aumenté un 50% la frecuencia, debería aumentar un 50% el voltaje. Con lo que claramente, si este motor, que nominalmente es de 400 volts, lo alimentamos con 600 volts, lo que vamos a lograr es que podemos dañar el aislamiento. Podemos quemar el motor por un sobrevoltaje aplicado al motor. Entonces, los variadores de frecuencia no hacen esto. Trabajan por esta curva, ¿cierto? Aumenta el voltaje y posteriormente mantiene el voltaje hasta el valor nominal. Por lo tanto, el voltaje máximo aplicado va a ser igual al voltaje nominal. Y a partir de ese punto no sigue aumentando el voltaje. Consulta hasta acá. Ahí está la explicación, después también se puede leer. Ahora, ¿qué pasa con el torque? Estamos trabajando con la función de torque, donde tenemos el torque nominal y el torque nominal se va a amanecer, en este caso estamos con la función de torque constante. Y el torque va a mantener su valor, no lo va a
variar hasta la velocidad nominal. Porque recuerden que dijimos que la potencia era igual al torque por la velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros mantenemos este valor constante, este valor va a ser el valor torque máximo. Y nosotros estamos aumentando la velocidad de esa forma. Desde 0 hasta, y estamos pasándonos del valor máximo. 0, 100%, y por ejemplo podemos llegar al 200%. Entonces, si este valor se mantiene constante y máximo, la potencia también estaría aumentando de la misma forma. Entonces también estaríamos sobrecargando el motor de potencia. Entonces, esta relación se va a mantener, pero solo hasta el voltaje nominal y hasta la potencia nominal y la frecuencia nominal. ¿Qué significa? Que cuando este motor nosotros aumentemos la frecuencia, si esto fueran 50 Hz, lo aumentamos acá, el torque se mantiene constante, pero solo hasta la frecuencia nominal, y a partir de ese punto el torque empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? Porque no puede subir más la potencia. Entonces, esto acá se ratifica en la siguiente ecuación. Si graficáramos todas las ecuaciones juntas, podríamos tener acá la de frecuencia, voltaje, que va a ser exactamente igual que esta, frecuencia nominal, voltaje nominal, y podríamos tener la de torque. Pero aquí el torque es máximo, torque nominal, llega hasta aquí y llega hasta la frecuencia nominal, FB o FN, como quieran. Y de ese punto, el torque empieza a caer. Entonces se va a comportar de esta forma hasta la frecuencia nominal. Entonces, ¿qué podríamos concluir de esto? Es que el variador de frecuencia no solamente está controlando la velocidad, no controlando la frecuencia, también está controlando la potencia y también está controlando el torque. Y como dijimos, para poder hacer estos dos controles, está trabajando simultáneamente sobre el voltaje y sobre la frecuencia. Por lo que cuando el motor esté alimentado a una frecuencia menor, va a estar también con un voltaje menor para poder tener el torque y el flujo magnetizante de tal forma de tener un control de potencia. Entonces, si fijan, el variador de frecuencia adicionalmente está realizando, es un equipo que nos permite controlar la potencia que inyectamos a un sistema, lo cual lo hace súper versátil y que se puede usar en muchos aspectos. Si nosotros quisiéramos controlar, por ejemplo, en un sistema en una bomba de impulsión, nosotros modificamos la frecuencia, nosotros podemos modificar el caudal, podemos modificar la presión y podemos modificar la energía. Caudal, presión y la energía que consume el sistema. Entonces, si este mismo variador ahora lo instalamos en una bomba de impulsión para mover un gas, un líquido, eléctricamente controlamos potencia, pero en los parámetros de proceso podríamos controlar caudal, presión y controlar el consumo de la bomba. Es una aplicación muy usual que en los sistemas de bombeo
instalemos un variador de frecuencia para justamente eso. Si nosotros queremos tener control del caudal, se va a comportar exactamente igual que este. Es un comportamiento lineal, el caudal en función de la frecuencia. La presión se comporta de una forma cuadrática, uno es X, la presión es cuadrática y la energía se comporta de una forma cúbica. Entonces podemos mover lo que se conoce como mover el punto de operación. Por lo mismo, obtener beneficios desde disminuir el consumo energético, tener control de presión, disminuir las sobrepresiones. Si el sistema requiere un mayor o menor flujo de agua, lo podemos controlar a partir de controlar la frecuencia, por lo que el variador de frecuencia se transforma en un equipo muy versátil. Lo mismo en una correa transportadora, en un elevador, en un ventilador. Entonces, en cada uno de ellos vamos a poder controlar, no sé, la correa transportadora, la velocidad de deslizamiento, los metros por segundo que va a avanzar. En un ventilador podríamos controlar el flujo de aire, el caudal, se parece mucho a las curvas de la bomba. Así que nos da toda esa versatilidad y funciones de control, que es mucho más que solo tener la capacidad de cambiar la velocidad. Yo diría que lo más importante que nos permite el variador de frecuencia es esto. Mucho más que controlar la velocidad sería el mecanismo, pero lo importante del variador es que nos permite esto, nos permite tener un control de potencia, ¿ya? Lo cual se requiere en los sistemas para tener regulación. Entonces, de las ventajas, a partir de lo que conversamos recién, tenemos estas ventajas como son el control a distancia. Nosotros podemos manejar el motor desde el mismo lugar y a una posición remota, la reducción de costos, la eficiencia energética y la versatilidad, como dijimos, que permite hacer múltiples opciones de control sobre el motor. Ahora, ¿cómo los variadores de frecuencia realizan el control del voltaje? Porque disminuyen la frecuencia y disminuyen el voltaje. Para hacer eso, la característica que usan principalmente se llama un tipo de control por ancho de pulso o modulación por ancho de pulso, PWM, significa Pulse Width Modulation, modulación por ancho de pulso en español, y son actualmente los equipos que más se emplean para hacer esto. Entonces, básicamente esto lo realizan aplicando tecnología de electrónica de potencia, donde las partes que constituyen un variador de frecuencia, como habíamos visto en el video de la clase anterior, teníamos la opción, por ejemplo, tenemos la red. La red podría ser monofásica o trifásica. ¿Y esto por qué? Porque ya sea monofásica o trifásica, la primera etapa de un variador de frecuencia es la etapa de rectificación, donde acá la red monofásica o trifásica la transforma en una en una fuente interna de corriente continua con cierto nivel de ripple. Así que aquí se rectifica la señal de entrada, monofásica, trifásica. Ahora, vimos ya que si la red es monofásica 220 volts, la salida final va a ser 220 volts. Y si la red es trifásica 380 volts, la salida del variador va a ser en 380 volts. Ya no mantiene el voltaje. Entonces después tenemos una segunda etapa
que lo que hace aquí es un filtro. ¿Qué es lo que hace el filtro? Elimina ese ripple y deja la señal lo más continua posible. Por lo tanto, acá vamos a tener condensadores de gran capacidad para acumular energía y eliminar ahí ese rizado o ripple de la señal continua hacia el motor. Ese se conoce como el filtro y en los variadores también se le llama el DC link. En algunos variadores inclusive esta tensión está disponible en forma externa. O sea, yo tengo conexión eléctrica y puedo monitorear la tensión del DC link. O inclusive yo puedo inyectar o retirar aquí energía desde el DC link. En algunos módulos se habla sobre el sistema regenerativo en que el motor me entrega energía, que aquí el flujo de potencia es desde el variador, desde el VDF hacia el motor, cuando está trabajando como motor. Pero, por ejemplo, cuando el motor está girando a una velocidad mayor que a la frecuencia que está entregando el convertidor, se produce un flujo de potencia inverso. Eso se va a dar cuando la velocidad del motor es mayor que la frecuencia de referencia. Se da esa particularidad. Vemos que el motor estaba girando a 3000 revoluciones por minuto y en el variador de frecuencia se bajó la frecuencia a 30 Hz. Y con 30 Hz el motor debería girar a, supongamos, 1800 revoluciones. Entonces, se fijan, el motor está girando más rápido que la alimentación que le está dando el variador. Mientras que el motor baja la velocidad y llega a ese valor, en ese instante el motor no está consumiendo energía, sino que el motor está entregando energía hacia el convertidor. En algunos equipos esa energía se puede aprovechar. Incluso. Eso también sucede cuando el motor frena. Cuando usted frena el motor tiene energía rotacional, tiene cierta masa, tiene inercia y tiene velocidad. Por lo tanto, tiene energía, tiene potencia que en función de la cantidad del tiempo que se demore en detenerse, va a entregar energía hacia el sistema y esa energía también nosotros la podemos retirar. Entonces, hay aplicaciones avanzadas de control en que se puede utilizar los DC-Link como retiro o como una barra continua adicional. En la primera etapa, la segunda etapa y por último la tercera etapa, que es el convertidor, también se conoce como el inversor. La primera etapa transforma corriente alterna en corriente continua. La segunda etapa, corriente continua en corriente continua. Y la tercera etapa, el inversor, corriente continua en corriente alterna. Son las tres etapas principales. Obviamente tiene mucho más componentes electrónicos para poder hacer estos cambios, pero si lo vemos desde el punto de vista de bloque, son esas tres las partes principales que componen un variador de frecuencia, tanto rectificador, el filtro y el inversor. El inversor se usa en transistores de puerta aislada que se llaman IGBT, ¿ya? Y claro, y se conoce como inversor porque hacen la inversión desde la tensión continua que procede del DC-Link hacia una señal alterna. Y aquí es donde está el cambio. Y en esta etapa el inversor es que genera la tensión y también genera la frecuencia, que son variables. Ahora, la señal de salida no es una señal sinusoidal. Existen variadores multietapa, pero lo común es que sea una señal de esta forma, PWM.
en que vamos a hacer un zoom a eso, en que esta señal PWM, ¿cómo se arma? Se arma con puro escaloncito. Si hiciéramos un zoom ahí, veríamos que esto, por ejemplo, es una cosa así. Llega hasta un nivel de voltaje, va aplicando ahí escaloncitos, después sube a otro nivel. Por ejemplo, esta tiene dos niveles, primer nivel, segundo nivel. Este sería el cero. Y acá también tiene la otra, el otro control. En este caso parece que está en un puro nivel porque este sería el negativo y el positivo. Pero generalmente tienen más de un nivel para hacer el control. Entonces, ¿qué pasa? El voltaje claramente se realiza a través de los IGBT, que van a estar encendiendo y apagándose rápidamente, y lo que generan son estos pulsos. Pero cuando estos pulsos son aplicados a las bobinas del motor, se produce la corriente del motor en esta forma. Aunque el voltaje no es una sinusoidal perfecta, de hecho, tiene componentes de frecuencia. Si yo descompongo esto, voy a tener componentes de frecuencia sinusoidal y otras componentes de frecuencia. La corriente del motor, si se fijan, sí es sinusoidal, pero con algún ruido de conmutación, producto de los cambios, las transiciones que se efectúan en la señal de tensión. ¿Por qué se hace de esta forma el voltaje y no sinusoidalmente? Porque hacerlo así es muy fácil. Hacer este voltaje por PWM implica solamente tener que encender y apagar los interruptores de la etapa de potencia del IGBT. Y para eso se requiere un microcontrolador con varios canales de control y las redes de bloqueo, snapper para cada uno de ellos, la red de drenado, pero electrónicamente son muy simples de hacer. Hacer una modulación para una señal sinusoidal es mucho más complejo y se va haciendo por múltiples etapas. Y al cabo, esa señal sinusoidal se arma con múltiples etapas también digitales, de tal forma que sea lo más sinusoidal posible y posteriormente se aplica un filtro antes de que salga, filtro sintonizado, por ejemplo, para que la señal salga sinusoidal, lo que hace que el equipo se encarezca y se complejice desde el punto de vista operativo. Es un equipo mucho más caro, complejo, para aplicaciones muy especiales. Entonces, lo común es que sean de esta forma las tensiones, con modulación de ancho de pulso, pero la corriente sigue siendo bastante sinusoidal. Ahora, hacer eso al motor, alimentarlo de esa forma, tiende a generar daño en el motor, porque el motor no, si un motor estándar no está diseñado para esas perturbaciones, esos pulsos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, si vamos viendo los voltajes, claro, aquí el rectificador va a cargar el DC-Link hasta el valor peak. Por lo tanto, si tenemos 220 volt peak por raíz de 2, tendríamos el voltaje que va a cargar el DC-Link. Pero en la salida, si la carga estamos, por ejemplo, en animales, siempre se produce ahí una pequeña caída de tensión. En este caso, se fijan, la caída de tensión es del 1%, 2%, pero se produce una caída de tensión. Los modos de control del BDF, ya lo adelantamos en las curvas analizadas anteriormente y en los modos de control vamos a tener, por ejemplo, el control escalar, que es el que estábamos analizando. El control escalar se conoce como el control, como les dije, P sobre F, a donde lo que se busca es mantener esa relación constante y todas las curvas que estuvimos viendo anteriormente están trabajando bajo esos supuestos, en que a partir de esto se logra que la máquina mantenga ciertas condiciones.
Ahora, este torque se usa mucho porque es un torque muy simple de implementar y en general se utiliza cuando no hay que hacer un control de posición, por lo tanto no se requiere un cambio de velocidad y de torque tan extremo. Lo otro, este control también se puede hacer en lazo abierto, o sea, se hace sin medir la velocidad. En lo que son controles existen también lo que se conoce como lazo abierto, lazo cerrado, donde el lazo abierto, digamos, no medimos, no se mide la salida, y acá sí se mide. Y esa salida más encima se vuelve a colocar en la entrada. Entonces se produce lo que se llama una retroalimentación. Entonces, si este fuera el vario de frecuencia, en vez de F nosotros ajustamos el lazo abierto, ajustamos la frecuencia y mandamos la señal. Y no verificamos la velocidad. La velocidad que esté va a ser muy precisa a través del control BF. Pero si estamos trabajando en lazo cerrado, nosotros ajustamos una velocidad y colocamos un sensor que mide la velocidad. Por ejemplo, aquí un tacómetro, una dinamo tacométrica, y esa velocidad la volvemos a retroalimentar. Para controles más avanzados, en que se requiere, por ejemplo, el control de posición de un sistema que va a estar desplazándose rápidamente, se utiliza lo que se conoce como el control vectorial, que aumenta la precisión y la rapidez para el control de par y velocidad del motor. Ahora, lo que se hace aquí es matemáticamente la corriente trifásica del motor se descompone en dos componentes de corriente que están alineadas con, se llama el eje directo y el eje de cuadratura, y estas tienen relación con el flujo y con el torque, de tal forma que yo controlando esas componentes de corriente, que son calculadas matemáticamente, aplicando una transformada de Park, yo puedo regular separadamente el torque y por regular el flujo. Entonces, también el control vectorial se puede hacer, si se quiere, con precisión absoluta, se hace con un sensor de velocidad, aunque también se puede hacer sin sensor de velocidad, lo que se llama sensorless. Y la aplicación de cada uno, ya sea el control escalar o el control vectorial, va a depender, como les digo, de la rapidez de respuesta, y si queremos controlar torque y velocidad en forma, digamos, más instantánea, vamos a usar el control vectorial, y si nos interesan los parámetros constantes, vamos a usar el control escalar. Ahora, respecto de lo que son las armónicas presentes en la máquina, tenemos que el sistema que está integrado por el motor más el convertidor, claramente es una carga no lineal. Vimos que el voltaje que está generando hacia el motor no es una sinusoide, por lo tanto estamos modificando la red. Tenemos una etapa de rectificación que ya genera armónico, más la etapa del inversor. ¿Mm? Por lo que estos equipos van a generar armónica en el sistema, y estas armónicas se pueden calcular la magnitud, o sea, el orden de la armónica, la frecuencia, con esta fórmula. N por P más menos 1. Estas serían
el orden de la armónica. ¿Cómo llevamos eso a cálculo? N va a ser números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, vamos calculando. P es el número de pulsos. Entre paréntesis, el número de IGBT que están implementados en el inversor. Y estos van a ser siempre 6 múltiplos de 6, porque si tenemos el sistema trifásico, al motor va a ir un sistema trifásico, entonces por cada fase vamos a poner a lo menos 2 interruptores para poder controlar el ciclo positivo y negativo. Y si tiene varios niveles, vamos a tener, por ejemplo, en vez de 2 por fase, vamos a tener 4 por fase. Entonces ahí vamos a tener 6 pulsos, 12 pulsos, 18 pulsos, 24 pulsos, inclusive llegan a haber convertidores de 72 pulsos. Más complejo. Los convertidores de frecuencia, los variadores de frecuencia típicos son de 6 pulsos, que se utilizan un IGBT por cada fase para ir armando la señal. Entonces, suponiendo que tenemos, por ejemplo, un equipo de 6 pulsos, ¿cómo quedaría esto? Nos quedaría 1 por 6 más menos 1. Significa que este convertidor de frecuencia estaría generando quinta armónica y séptima armónica. No genera armónicas inferiores a eso. Después, cuando evaluamos con 2, nos queda 2 por 6 más menos 1. Serían armónica 11 y armónica 13. Si después evaluamos con 3, quedaría 3 por 6 más menos 1. 3 por 6, 18. Sería armónica 17 y armónica 19. Y así sucesivamente. 4 por 6 más menos 1, 24. Nos quedaría armónica 23 y armónica 25. Por lo que resumiendo, un convertidor de 6 pulsos genera armónica la quinta, la séptima, la onceava, la treceava, la dieciseteava, la 17, la 19, 23, 25. Ahora, mientras más bajo el valor, generalmente es más grande la magnitud. Entonces, esta sería la frecuencia o el orden, ¿cierto? Y la magnitud, generalmente estas van a ser mayores. Si esta fuera 100%, esta va a ser 80, 70, 50, hasta llegar a valores del... Ya van decreciendo la magnitud. En la medida que aumenta el orden, las armónicas son más pequeñas. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el sistema eléctrico ya tenemos sintonizados filtros y generar quinta o séptima armónica nos implica problemas de resonancia o nos implica problemas de acoplamiento en el sistema? Entonces, lo que podríamos usar ahí, en vez de usar un convertidor de 6 pulsos, usar un convertidor de 12 pulsos. Entonces, si ahora cambiamos el convertidor por un convertidor de 12 pulsos y realizamos los cambios, se van a fijar que sigue siendo, por ejemplo, con N1, pero ahora es por 12, más menos 1. Entonces, ese estaría generando armónica 11 y armónica 13. Cuando es 2, 2 por 12, más menos 1, sería armónica 23 y armónica 25. Entonces, ya tendríamos 11, 13, 23 y 25. Eliminamos del sistema la quinta y la séptima y eliminamos del sistema la 17 y la 19. O sea, este mismo variador tiene menos armónica en frecuencia. Y así sucesivamente, si usáramos uno de 24 pulsos, van a desaparecer estas, ¿cierto? Porque sería 1 por 24 más menos 1. Entonces partiría en la 23
y en la 25, y frecuencias bajo esas no estaría induciendo armónica. En los sistemas eléctricos generalmente hasta la 13, pero principalmente la 3, la 5, la 7 son las armónicas que se encuentran en mayor presencia por los circuitos magnéticos involucrados en los sistemas.